En esta segunda parte del abordaje temático de organización edilicia, vamos a hacer referencia a las características particulares de las áreas principales y las áreas secundarias de una industria farmacéutica. Vamos a referirnos al área de producción, investigación y desarrollo, control de calidad, recepción o depósito de materiales, servicios y entre las áreas secundarias, mantenimiento, bioterios, almacenaje de solventes y gases y eliminación de residuos. El área de producción tiene una característica muy particular y es que la misma requiere de una separación estricta de cada proceso de producción. Es decir, que el área de producción de una planta farmacéutica se caracteriza por ambientes especiales y perfectamente cerrados. Podemos hacer referencia a la producción de los que se denominan medicamentos especiales. Cuando hablamos de medicamentos especiales, hacemos referencia, por ejemplo, a sustancias altamente sensibilizantes como las penicilinas, a los preparados biológicos, es decir, microorganismos atenuados, antibióticos, productos hormonales o agentes citostáticos. Este tipo de preparación o el desarrollo, la producción de medicamentos con estas características requieren sectores o áreas perfectamente aislados del resto de las formas farmacéuticas que se elaboran dentro de una planta. Cuando hablamos de producción es importante hacer referencia al concepto de trabajo en campaña. Esto significa que en los mismos sectores de producción, es decir, utilizando el mismo equipamiento, es viable realizar la producción de formas farmacéuticas diferentes. Pero esto es viable y es aplicable en los casos de medicamentos especiales siempre y cuando haya intervalos de tiempo y limpieza adecuada entre una producción y otra. Pero no solamente intervalos de tiempo y limpiezas adecuadas, sino que tenemos que garantizar que entre lotes de medicamentos totalmente diferentes, con características diferentes, haya una garantía o un aseguramiento de que se evita la contaminación o mejor dicho, la contaminación cruzada entre un lote y otro. Es decir, que entra aquí en juego el concepto de validación de limpieza. Es decir, el trabajo en campaña implica la validez de utilizar los mismos sectores y los mismos equipamientos para producir formas farmacéuticas diferentes siempre que se ejecuten las validaciones necesarias. Otra de las características particulares del área de producción es la ubicación lógica de equipos y materiales. Siempre en el área de producción es necesaria la ubicación, es decir, el diseño previo, es decir, cuando se diseña el sector o área, se tiene que pensar en una ubicación lógica de los equipos, de manera tal que sigan la secuencia de las operaciones unitarias que determinan un proceso productivo particular. Esto va a impedir o va a disminuir los riesgos de confusión entre distintos productos y sus componentes. Otra característica del área de producción no es solamente la ubicación lógica de equipos y materiales, sino también las superficies propias del área de trabajo. Cuando hablamos del sector de producción, tenemos que pensar en que la estructura edilicia se ha construido empleando materiales que permiten superficies monolíticas. Una de las alternativas cuando hablamos de paredes y cielos rasos es la selección de materiales de manera tal que las superficies sean absolutamente lisas y sin juntas. De esta manera vamos a evitar desprendimientos de partículas, vamos a garantizar una fácil limpieza y uno de los materiales más utilizados en paredes y cielos rasos son las pinturas epoxi. La única desventaja que presentan las mismas es el alto costo
y la excelencia previa para poder realizar la aplicación de las mismas. Siempre estos materiales nos van a permitir o nos van a garantizar superficies monolíticas. Hablando siempre del sector o haciendo referencia al sector de producción y a las paredes y cielos rasos, surge aquí lo que denominamos el zócalo sanitario. Vamos a ver que las paredes tienen que ser lisas y ese zócalo sanitario es aquel que evita un ángulo de 90 grados entre pared y piso. Aquí también podemos observar en esta filmina una característica propia de la iluminación. Vamos a ver que la iluminación está empotrada en el cielo raso o en los techos propios del sector o área. Hicimos referencia a las paredes y los cielos rasos en una industria farmacéutica y cuáles serían los materiales óptimos para lograr superficies lisas, monolíticas y fáciles de limpiar. El mayor desafío en una industria farmacéutica se encuentra en la elección de los materiales para los pisos. Debemos tener presente que hay sectores donde hay tránsito con carros que trasladan un volumen importante de materiales, ya sean materias primas, productos intermedios o producto final. Por eso es que las pinturas no son recomendables a la hora de elegir el material para acondicionar el piso dentro de una planta farmacéutica, porque estas zonas, debido a la gran fricción, pueden desprender partículas si se selecciona pinturas, aunque sean pinturas particulares o pinturas especiales. Esto significa un gran riesgo. Por eso la experiencia ha indicado que el material óptimo para acondicionar los pisos en una planta farmacéutica es la elección del PVC o lo que se denominan también suelos poliméricos, epoxídicos o poliuretánicos. Aquí podemos observar en la filmina las fotos de las superficies correspondientes a los pisos de una planta farmacéutica. Lo primero que podemos observar es que son superficies monolíticas, no hay uniones, no hay grietas, no hay nada que pueda acumular partículas de polvo o de microorganismos. También podemos observar en la filmina lo que se denomina un zócalo sanitario. Esto es algo muy característico del área de producción y que en realidad lo óptimo, lo ideal es que se extienda a toda la planta. En la filmina podemos observar ese zócalo sanitario, que es una superficie que va a evitar el ángulo de 90 grados para la unión entre la pared y el piso. Este zócalo sanitario es una superficie cóncava que va a facilitar la limpieza y va a evitar la acumulación de polvo o partículas. En esta otra filmina les presento varias fotos donde se destaca claramente la superficie monolítica de una planta farmacéutica y concretamente del área de producción. Podemos observar el zócalo sanitario y las superficies absolutamente lisas que permiten el pasaje de carros con grandes cantidades de materiales o materiales de gran volumen y gran porte. Dando continuidad a las características edilicias del área de producción, es importante señalar algunas generalidades que son propias de este sector o área. Cuando hacemos referencia a cañerías, artefactos de iluminación, equipos de ventilación y extracción, filtros e instalaciones eléctricas, estos deben ser instalados o ubicados en sectores o áreas de fácil limpieza y el acceso a los mismos debe hacerse de manera externa al área de producción. Esto está directamente vinculado con el piso técnico transitable que abordamos y que describimos en la primera parte del tema de organización edilicia de una planta farmacéutica. En general debemos decir que las cañerías de desagüe propias de este sector tienen que ser protegidas contra derrame por rotura. Cuando hablamos de drenajes, tienen que ser amplios para no permitir la contracorriente. Es decir,
que los mismos deben ser de poca profundidad, de fácil limpieza y desinfección. Es inviable el diseño y el uso de canales abiertos en el área de producción. Y cuando debemos referirnos a la iluminación, teniendo presente que en el área de producción el equipamiento que se utiliza es de grandes dimensiones, de gran tamaño, lo recomendable es el uso de lámparas de bajo consumo y lámparas dicroicas. Con respecto a la ventilación, la misma en el área de producción tiene que ser efectiva a fin de poder controlar de manera regular las características del aire, temperatura, humedad y filtraciones. En muchos casos se suele omitir la consideración de elementos de seguridad, de limpieza y paneles de control y eléctricos para el área de producción. Por eso me voy a detener aquí un minuto para hacer referencia a que cuando pensamos en el área de producción, no solamente debemos poner el foco en las operaciones unitarias y en el proceso productivo, sino que también es importante en su diseño considerar espacios de producción con lugares de fácil acceso para el ingreso de camillas, extinguidores, mangueras para incendio y botiquines de primeros auxilios. Y cuando hablamos de elementos de limpieza, tenemos que pensar que los mismos también son de un tamaño considerable, como es el uso de aspiradoras, desinfectantes y detergentes. Dadas las características del equipamiento propio del área de producción, también se requiere la instalación y diseño de paneles y tableros eléctricos. En esta otra filmina he resumido algunas fotos que representan muy claramente las características del tamaño del equipamiento que se utiliza en el área de producción y que difiere sustancialmente de los demás sectores o áreas propios de una planta farmacéutica. Aquí podemos visualizar las grandes dimensiones del equipamiento, lo cual está directamente vinculado con estos diseños modulares y con estos diseños especiales de las plantas modernas que son pensadas para la actividad propia o específica que se debe realizar o ejecutar en cada sector, en cada área o en cada módulo en particular. En la parte 1 del abordaje temático de organización edilicia hicimos referencia al diseño de planta farmacéutica que denominamos monofuncional. Bueno, ahora quería un poco vincular con ese diseño edilicio y darles algunos detalles particulares de los ambientes característicos y especiales para la producción de formas farmacéuticas estériles. Básicamente, este sector dentro de una planta requiere una sola unidad, es decir, tiene que ser un único sector donde se desarrollan específicamente la producción de medicamentos estériles. Se requiere también, a fin de poder mantener las normas de seguridad y la calidad del aire y del ambiente exigido para esta forma farmacéutica, se requiere un único sector de ingreso al área. Sabemos que las puertas son un punto vulnerable porque permiten en muchos casos el intercambio de partículas o contaminantes, de manera tal que cuando pensamos en un sector especial para la elaboración de productos estériles debemos pensar inmediatamente en una única unidad con un solo ingreso al sector, y a fin de poder conservar o mantener la calidad del aire y evitar este flujo al cual hacía referencia, es el uso de puertas dobles o triples, que también hemos visto que se denominan esclusas y que ya sabemos cómo funcionan y cuál es el objetivo de las mismas. Cuando hablamos respecto a los materiales de construcción para un sector de productos estériles, sin la menor duda debemos decir que pisos, paredes y techos requieren la aplicación de laminado plástico. Este material va a permitir una fácil limpieza y va a evitar la diseminación o el desprendimiento de partículas.
Obviamente, el área de productos estériles debe estar inhibida de ventanas de uso exterior. En realidad, toda la planta farmacéutica y cualquier sector del área de producción, ya sea de productos estériles o no estériles, debe carecer de ventanas en contacto con el exterior de la planta. Obviamente, un flujo laminar de aire estéril y también vestuarios progresivos. Cuando abordamos el tema de documentación, pudimos analizar en líneas generales un procedimiento operativo estándar para el ingreso a una zona estéril, de manera tal que el personal ingresa a la planta con su ropa de calle, en los vestuarios comunes se coloca la ropa de planta y después va a ingresar a un vestuario denominado progresivo, donde va a dejar la ropa de planta para poder colocarse la ropa adecuada para ingresar a la zona de producción de formas farmacéuticas estériles sin impactar negativamente en la calidad del producto final. A fin de completar las características y las generalidades del área de producción, quiero referirme muy particularmente a los requerimientos de las instalaciones para el envasado del producto final. Esta etapa es una etapa muy particular porque en ella convergen los productos a granel, es decir, la forma farmacéutica final a granel, y los materiales primarios y secundarios de envasado, fundamentalmente los materiales primarios, es decir, ingresan a este sector grandes volúmenes del material primario para el envasado y del producto final. Por lo tanto, se requieren ambientes de terminación suaves, libres de grietas y de aberturas, utilizando siempre aquellos materiales que hemos hecho referencia que impiden el desprendimiento de partículas y, por supuesto, desde el punto de vista edilicio, el zócalo sanitario al cual ya hemos hecho referencia. De manera tal que estas son las características generales del sector de envasado que nos van a permitir evitar confusiones y contaminación cruzada en este sector de la planta. Otra de las áreas relevantes de la industria farmacéutica y que presenta particularidades que difieren sustancialmente del sector de producción es el área de control de calidad. En cuanto a las exigencias edilicias o características particulares, la misma tiene que estar totalmente separada y aislada del área de producción. Recordemos que el área de control de calidad es la que ejerce el controlador de todos los materiales y productos que se generan dentro de la planta, de manera tal que el trabajo del área de producción debe ser totalmente independiente del correspondiente al sector de control de calidad. Por eso decimos que tiene que estar absolutamente separada, no solamente físicamente, sino también en cuanto a la dirección y a la gerencia de cada uno de estos sectores. Otra característica muy particular que vamos a encontrar solamente en el área de control de calidad es el almacenamiento de patrones de referencia. Sabemos que es un material esencial para poder desarrollar el control, ya sea de materiales, materias primas, productos intermedios o producto final. Otra característica de este sector o área es que requiere una adecuada ventilación. En muchos casos se realizan trabajos con solventes y tenemos que prevenir el predominio de los vapores nocivos. Entonces, cuando pensamos en la estructura edilicia, debemos proveerle una adecuada ventilación. Y algo también muy característico del área de producción es que requiere de ambientes separados para instrumental específico o particular. Es decir, ese sector requiere que el equipamiento no esté afectado por interferencias eléctricas o vibracionales, entre otras. Algunos elementos particulares que caracterizan al área de control de calidad es equipamiento sensible a los cambios de temperatura, sensible a las variaciones en el suministro eléctrico, y ahí cabe que mencionemos espectrofotómetros, balanzas, cromatógrafos líquidos de alta eficiencia, entre otros.
Hay áreas de control de calidad que también realizan controles biológicos. Esto requiere condiciones edilicias muy particulares con una ventilación y evacuación adecuada de los desechos que se generan cuando se realizan controles biológicos. También algo que caracteriza al área de control de calidad es el uso de solventes inflamables y en muchos casos productos radioactivos. Entonces, el uso de este tipo de solventes requiere un almacenamiento adecuado, una fracción adecuada y una eliminación de esos residuos de manera conveniente para no impactar en el medio ambiente. Y algo también que no vamos a encontrar en ningún otro sector de la planta farmacéutica, pero sí es requerido en el área de control de calidad, es una central de lavado de materiales. Es decir, es muy diversa la cantidad de materiales, material volumétrico, material de ensayo, que se genera en el área de control de calidad. Entonces, se requiere una central de lavado de materiales muy bien organizada y planificada a fin de permitir neutralizar, destruir y evacuar todos los residuos que se generan y también un lavado y un secado adecuado del material requerido en el sector. A fin de completar las características generales del área de control de calidad, clasificada como una de las áreas o sectores principales dentro de una planta farmacéutica, representado en esta filmina los sectores, las subáreas que conforman el área principal de control de calidad. Aquí podemos observar en este esquema un área o un sector denominado técnica documental, donde está toda la parte de documentos y registros. Aquí observamos, como hicimos referencia anteriormente, la central de lavado y preparación de todo el material que se utiliza en la planta. Un sector o área de desarrollo experimental, determinación de propiedades físico-químicas. Un sector totalmente aislado con características particulares para equipamiento sensible, como mencionamos en la filmina anterior y aquí en la foto se puede observar un cromatógrafo modular líquido de alta presión. También un sector totalmente aislado correspondiente al bioterio. No todas las plantas farmacéuticas necesitan disponer de instalaciones para el trabajo con animales de experimentación, pero en los casos en que ello sea requerido, tiene que ser un sector que conforma el área de control de calidad, pero totalmente aislado y con características edilicias muy particulares, lo cual se desprende del trabajo con animales. Y aquí observamos otro sector totalmente aislado y también con características diferentes o particulares, que es aquel que permite desarrollar los ensayos o las actividades de ensayos biológicos o microbiológicos. De manera tal que el trabajo en el área de control de calidad es complejo, es diverso y requiere un diseño edilicio muy particular que creo que ustedes podrán apreciar que difiere sustancialmente de lo requerido para el área de producción. Otra de las áreas denominadas o clasificadas como principales dentro de una planta farmacéutica es aquella denominada área de investigación y desarrollo, donde las actividades que se desarrollan en la misma son muy particulares y van a requerir exigencias edilicias en cuanto a la electricidad y el equipamiento que se utiliza en este sector. Por ejemplo, se puede requerir el uso de agua desionizada, agua común de refrigeración, gas, vapor y desagües particulares. Y en cuanto a equipamiento, vamos a encontrar aquí equipamiento muy particular, como por ejemplo la necesidad del uso de heladeras, congeladoras, estufas, centrífugas, campanas de cierre perfecto con alta aspiración, condiciones particulares de aire acondicionado y por supuesto ventanas fijas. Desde el punto de vista edilicio y con uno de los aspectos y con relación a algunos de los aspectos que ya hemos mencionado, en líneas generales, y esto se aplica a toda la planta,
podemos decir que el área de investigación y desarrollo no es ajena al requerimiento de paredes, pisos y cielos rasos monolíticos. Tenemos que pensar que en el área de investigación y desarrollo se ejecutan operaciones de laboratorio a nivel de planta piloto, es decir, es una etapa de investigación que después va a permitir transferir esos ensayos a planta piloto y con posterioridad al nivel de comercialización, de manera tal que desde el punto de vista de equipamiento, en el área de investigación y desarrollo, vamos a encontrar equipamiento industrial de menor tamaño, es decir, equipamiento que replica las características del que se va a utilizar en el área de producción, pero aquí es de menor envergadura, por eso es que hablamos de que las operaciones estas de laboratorio son las que se van a después transferir a planta piloto y después a nivel comercial. Otra de las áreas clasificadas como sectores principales dentro de una planta farmacéutica está la denominada área de recepción, es decir, el ingreso de materiales al sector de depósito de la planta. Y aquí es importante, es un sector bastante complejo porque se deben desarrollar una serie de actividades, como por ejemplo, identificar y controlar la totalidad y la diversidad de materiales que ingresan a la planta. Todo el material que ingresa se debe limpiar cuidadosamente, para lo cual, desde el punto de vista edilicio, se debe prever la presencia de instalaciones de agua, sistemas de desagüe, aspiradoras de gran porte y elementos de limpieza. Desde el punto de vista edilicio y de una manera muy sencilla y muy básica, el sector de ingreso de materiales al área de depósito de una planta farmacéutica requiere de un espacio para almacenar productos rechazados y devueltos y devoluciones realizadas desde el área de comercialización, un sector aislado y seguro para materiales altamente activos y condiciones también seguras y muy protegidas para el material impreso y las materias primas. Bueno, en esta filmina podemos observar un esquema muy sencillo de un depósito correspondiente a una planta farmacéutica. De manera tal que aquí podemos observar el sector de recepción de todos los materiales que ingresan a la planta, un sector, una oficina, es decir, un sector para un chequeo administrativo. Podemos observar en el sector derecho el área para materias primas, con una subdivisión para productos rechazados, productos obsoletos, sector de cuarentena y sector de muestreo. Siguiendo en esta misma línea, observamos el área, el subárea relativa a materiales de acondicionamiento, con un sector para material en cuarentena, muestreo, productos rechazados y obsoletos. Y finalmente una zona de pesada. Aquí los materiales se van a fraccionar, se van a pesar y van a ingresar al resto de la planta en dirección al sector de producción. En este esquema también es importante analizar en la parte central un área de limpieza. Como dijimos en la filmina anterior, todos los materiales que ingresan a la planta se deben limpiar a fin de eliminar todas las partículas sólidas o materiales extraños antes de que sea administrado a los distintos sectores o áreas dentro del depósito. En el sector izquierdo de este esquema, y ya tiene su origen en el área de producción, es decir, los materiales que se derivan desde el área de producción e ingresan a depósito, lo van a hacer en este sector, en el área correspondiente a productos terminados, con un subárea para productos rechazados y para material en cuarentena. Luego tenemos la zona de distribución de los materiales, previo a la salida al sector de comercialización, ya al medio externo, y depósitos varios. Todos los materiales que egresan de la planta lo van a hacer desde este sector, ¿no es cierto?, previo al registro también
de la expedición de los mismos en la oficina o en el área administrativa que pertenece al sector de depósito. Con el objetivo entonces de completar aquellas que se denominan áreas principales, quisiera transmitirles algunas características respecto a las denominadas áreas de servicio, las cuales involucran, entre otros, los vestuarios, los cuales deben ser cómodos y amplios, y al igual que las duchas, deben ser diseñadas y previstas en función del número de personas que trabajan en la planta. El área de servicios también involucra los servicios médicos incluidos dentro del diseño de una planta y como una acción o un servicio que se brinda a la totalidad del personal. También, como ya mencioné en la primera parte de este abordaje temático, muchas plantas farmacéuticas modernas han entendido la importancia de incluir guarderías de niños, lo cual genera una gran tranquilidad para el personal que se desarrolla dentro de la planta. Las instalaciones en general relativas a los servicios, que incluyen los que he mencionado, y también el comedor y las zonas de refrigerio, deben estar provistas de instalaciones con el máximo confort y la funcionalidad para todo el personal que se desempeña en la planta. Cuando hablamos de áreas secundarias dentro de una planta farmacéutica, cabe mencionar aquellas que se denomina, o el área que se denomina de mantenimiento. Por sus características, este sector tiene que estar totalmente aislado del resto de la planta. Tenemos que pensar que en el sector de mantenimiento predominan principalmente herramientas y repuestos para la gran diversidad de equipos e instrumental que funciona dentro de la planta. También, por una cuestión de practicidad y de lógica, el sector de mantenimiento puede funcionar con pequeños talleres o depósitos de piezas de recambio y repuestos básicos, muy próximos, por ejemplo, al sector de producción. Pero en general, el área de mantenimiento, como un área de gran envergadura, debe estar ubicada en un sector totalmente aislado dentro de la planta. Los bioterios, a los cuales también me mencioné o hice referencia cuando hablamos del área de control de calidad, requieren, por su característica, condiciones muy exigentes. Los bioterios requieren instalaciones muy particulares, una gran hermeticidad, un estricto control de temperatura y condiciones de humedad, de manera tal que los bioterios requieren ambientes aislados, con aire filtrado, pisos, paredes y techos absolutamente impermeables. Dentro de las áreas secundarias cabe mencionar también el sector de almacenaje de solventes y gases, fundamentalmente utilizados o empleados por el área de control de calidad. Este es un sector o un área que tiene que estar aislado del resto de la planta con altas condiciones de seguridad. Y dentro de las áreas secundarias cabe mencionar la que se denomina eliminación de residuos. Aquí se van a almacenar todos los residuos que son de gran diversidad y que genera la planta farmacéutica, en las cuales se les suele realizar un tratamiento previo antes de su destino final. Aquí me parece importante destacar o enfatizar que cuando hablamos de residuos de una planta farmacéutica debemos mencionar, por ejemplo, restos de materias primas, productos defectuosos, productos vencidos, filtros de aire y líquidos, entre otros. Vamos a referirnos ahora a algunas generalidades vinculadas con la industria farmacéutica. Y me gustaría señalar que el proyecto de una planta farmacéutica es un proceso complejo. Como ya dijimos al inicio, implica prever las exigencias futuras, es decir, planificar
cuál será el crecimiento o el requerimiento edilicio en función del crecimiento de la planta, sin prever las exigencias futuras, teniendo presente, entre otros aspectos, un aumento en las unidades de fabricación, pero también puede ese cambio estar inducido por la modificación o la incorporación de nuevas formas farmacéuticas o nuevos productos. Entonces, no solamente el incremento en el número de unidades tiene un impacto desde el punto de vista edilicio, sino también en la incorporación de nuevos productos. De manera tal que en todo este contexto es importante señalar que el funcionamiento de una planta farmacéutica está estrictamente condicionado por su diseño. Y cuando hablamos del diseño de una planta farmacéutica, es necesario tener en claro los conceptos de flujo de proceso, entendiendo por proceso una combinación única de materiales, personal y procedimientos. Tenemos que tener presente el flujo de todos los materiales que ingresan y circulan dentro de la planta farmacéutica y también el flujo de personal, teniendo presente que el personal es una de las fuentes principales de contaminación. De manera tal que estos tres aspectos, flujo de proceso, flujo de materiales y flujo de personal, impactan significativamente en el diseño de una planta moderna. De manera tal que el diseño de una planta farmacéutica ineludiblemente puede impactar en la calidad farmacéutica de los productos que se elaboran. Es importante tener en consideración qué tipo de productos, qué características o qué particularidades, qué propiedades físico-químicas caracterizan a los productos farmacéuticos que se van a elaborar. Entonces allí tendremos que definir a la hora de diseñar una planta farmacéutica cuál es la forma farmacéutica característica, la o las, cuál es la condición microbiológica de cada una de ellas, cuáles son las características intrínsecas de los principios activos y de los productos involucrados, es decir, tener en consideración cuál es la citotoxicidad, la fotosensibilidad, higroscopicidad y termolabilidad, entre otras propiedades físico-químicas de los materiales involucrados. Y finalmente, otro punto importante es el volumen de producción. Cuando hablamos de requisitos de infraestructura, deberemos definir cuál es la condición óptima para distribuir las áreas que son necesarias para conformar la totalidad de la planta farmacéutica. También es importante responder a otro interrogante: ¿cuáles serán las características dimensionales y edilicias adecuadas para cada uno de los sectores, en función de las características de los productos que se van a elaborar? Y finalmente, responder al interrogante de cuáles serán o cuáles serían los servicios de soporte requeridos para que todas las actividades dentro de la planta se puedan desarrollar de manera óptima. En este contexto, el impacto edilicio va a ser mínimo o puede ser despreciable frente a la calidad de la forma farmacéutica que se debe desarrollar. También es importante hacer referencia a algunas particularidades relativas a los materiales de construcción propios para una planta farmacéutica, es decir, características y cuáles son los requerimientos. En este primer aspecto debemos decir que en general los materiales deben ser inatacables a la diversidad de líquidos y vapores que se generan y que se utilizan dentro de una planta, y que los materiales también tienen que permitir una limpieza en forma simple e intensa. Cuando hacemos referencia a requerimientos generales para una planta farmacéutica, debemos decir que los materiales a utilizar son aquellos que permiten generar superficies monolíticas de manera tal de minimizar las juntas o el contacto entre distintas losetas o superficies que puedan permitir la acumulación de microorganismos, partículas y polvos. Los pisos, por lo tanto, deberían ser no porosos
También es importante en la estructura edilicia aplicarla no solamente en el área de producción, sino en toda la planta, lo que hemos definido como zócalo sanitario, que es un zócalo en forma cilíndrica que facilita la limpieza y evita la acumulación de partículas y polvo. Cuando hablamos de puertas y ventanas en una planta farmacéutica, tienen que ser de ajuste apropiado y fijas. Con respecto a la iluminación y a fin de evitar sectores o conos de sombra, la iluminación tiene que ser de tipo corrido y con vidrios difusores. Cuando hablamos de paredes, lo más utilizado, lo más aplicable son los ladrillos y los paneles prefabricados, que estos últimos aceleran la construcción y reducen el costo. Cuando hablamos de paredes internas, los paneles de chapa de acero pintada o los conglomerados con revestimientos laminados plásticos son muy bien utilizados y aplicables en una planta farmacéutica. ¿Cuál es la ventaja de la utilización de este tipo de materiales para el diseño de las paredes internas? Que se pueden recuperar en caso de generar o requerir modificaciones, ocupan poca superficie, son acústicos y son de baja transmisión calorífica. Dando continuidad a los materiales, quisiera destacar algunas particularidades relativas a los cielos rasos, puertas y ventanas y piso, a fin de cerrar este aspecto o esta generalidad de una planta farmacéutica relativa a los materiales. Cuando hablamos de cielos rasos, los mismos pueden ser colgantes o suspendidos y formar cámaras de aire. También se pueden utilizar elementos de espuma de poliuretano o fibra de vidrio, y los cielos rasos deben ser atérmicos, acústicos y por supuesto no inflamables. Cuando hablamos de puertas y ventanas, la madera, la elección como material para las puertas y ventanas no es recomendable por las características de ser porosa, de acumular humedad y partículas y microorganismos. Entonces, a la hora de elegir puertas y ventanas, la elección que prima es el uso de metal. Cuando hablamos de piso, los mismos son los que presentan la mayor preocupación y el mayor desafío dentro de una planta, y con respecto a los requisitos de los mismos, cabe que pongamos énfasis en que deben ser resistentes al paso de carros y maquinarias de gran porte, no deben ser atacables por ácidos o álcalis, deben ser resistentes a los solventes, impermeables y antideslizantes. A la hora de referirnos al uso de azulejos, es algo que no es recomendable dentro de una planta porque presenta una gran desventaja, que es el alto costo y la fragilidad. Entonces, a la hora de elegir materiales para las paredes, la técnica moderna indica la elección de revestimientos plásticos. A fin de completar algunos aspectos relativos a generalidades en una planta farmacéutica, me parece destacable señalar que en general podemos hablar de las que se denominan áreas sucias y áreas limpias. Las áreas sucias son aquellas que permiten el ingreso desde el exterior a la planta, tanto de personal como materias primas y otros materiales, y también los servicios de mantenimiento. Y cuando hablamos de áreas limpias, son aquellas donde se desarrollan, por ejemplo, actividades como la de producción, control de calidad, almacenamiento de productos, entre otros. Esta clasificación se debe a que desde el punto de vista del diseño edilicio y las exigencias de seguridad para cada una de ellas, debemos tener en cuenta si la misma hace referencia a una zona o área denominada sucia, o un sector o área denominada limpia. En el cierre de esta parte 2, relativa al abordaje temático de organización edilicia de una planta farmacéutica, los invito a acceder al siguiente link para una mayor comprensión de los conceptos hasta aquí expuestos.
El video es Buenas prácticas de empaquetado.